Julio siempre había soñado con una vida tranquila y lejos del bullicio de la ciudad. Cuando encontró una oferta de trabajo en Alaska, cuidando un faro aislado, no lo pensó dos veces. El empleo parecía ideal, un salario generoso, alojamiento incluido, y la oportunidad de alejarse del caos cotidiano. El único detalle que mencionaron fue la soledad. El faro estaba ubicado en una pequeña isla rocosa, a 3 horas del pueblo más cercano. Julio aceptó sin dudar, emocionado por la aventura. El viaje hasta el faro fue largo y agotador. Tras un trayecto en avión y otro en auto, un pequeño bote lo llevó hasta la isla. Al llegar, Julio quedó impresionado por la estructura del faro. Era una torre alta y robusta, azotada constantemente por los fuertes vientos y el salitre del océano. La casa adjunta al faro era modesta, pero acogedora, equipada con todo lo necesario: una cocina, un dormitorio, un baño, y un pequeño despacho con una radio y algunos libros. El encargado anterior le dio un breve recorrido antes de partir. «Es sencillo», dijo el hombre con un rostro inexpresivo. «Mantén el faro encendido por las noches, revisa el generador y asegúrate de que las lentes estén limpias. Si algo se rompe, hay herramientas en el cobertizo. Y asegúrate de tener siempre algo de compañía, aunque sea un libro». Tras estas últimas palabras, el hombre le dio una mirada extraña y se marchó sin despedirse. Julio observó cómo el bote del encargado se alejaba, dejando tras de sí un eco de soledad que parecía impregnar el aire. El faro ahora era todo suyo, y aunque la idea de estar completamente solo lo inquietaba un poco, decidió no pensar demasiado en ello. El silencio, pensó, sería su mejor amigo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Julio se adaptó rápidamente a su nueva vida. Las noches las pasaba leyendo o escribiendo en su diario, mientras el faro iluminaba las aguas. Durante el día, revisaba el generador, limpiaba el faro y exploraba la isla. A veces, encontraba pequeñas cosas que lo hacían sonreír: conchas marinas curiosas, aves que anidaban cerca, o el sonido hipnotizante de las olas. Sin embargo, con el tiempo, la soledad comenzó a pesarle. Las noches eran interminables, y el ruido constante del viento golpeando las ventanas se tornaba inquietante. A menudo sentía como si alguien lo estuviera observando, pero siempre se decía a sí mismo que era solo su imaginación. El aislamiento comenzó a erosionar su cordura, y aunque intentaba mantenerse ocupado, los largos silencios eran como un peso insoportable sobre sus hombros. A veces, por las noches, creía escuchar sonidos provenientes de la costa, un crujido, un leve susurro que no podía identificar. Miraba a través de los ventanales del faro, pero solo veía la oscuridad y el interminable vaivén de las olas. Decidió que eran ruidos normales de la naturaleza, aunque no podía evitar sentirse vigilado. Un par de meses después, una noche especialmente nublada y sin luna, Julio notó algo extraño. Mientras revisaba el funcionamiento del faro, vio una luz parpadeante en el horizonte. Parecía un barco, pero estaba demasiado cerca de la costa, en una zona peligrosa de rocas. Preocupado, intentó comunicarse por radio, pero solo obtuvo estática. Cambió de frecuencia varias veces, pero no había respuesta. Con el pasar de los minutos, la luz del barco se mantuvo inmóvil, como si estuviera anclado o atrapado. Julio sintió un nudo en el estómago. ¿Estaría el barco en peligro? Finalmente, decidió tomar el bote que usaba para ir al pueblo y remar hacia el navío. Mientras remaba, una densa niebla comenzó a rodearlo, haciendo que cada remada se sintiera más pesada y dificultando su visión. El sonido de las olas se volvió extraño, amortiguado, como si algo estuviera absorbiendo los sonidos del entorno. Cuando finalmente llegó al barco, la silueta de la nave se volvió más clara. Era grande, un carguero antiguo, y parecía estar en completo silencio. No se escuchaban motores ni voces. Cuando Julio subió a bordo, encontró las cubiertas vacías. Todo estaba en desorden: cajas abiertas, herramientas tiradas, y algunos charcos de agua que parecían frescos. Era como si la tripulación hubiera abandonado el barco apresuradamente. Un olor acre impregnaba el aire, una mezcla de óxido, algas y algo más, algo que no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Julio llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Decidió explorar más a fondo, entrando en las entrañas del barco. Mientras bajaba las escaleras metálicas, el aire se volvía más frío, y un olor extraño invadía el lugar, como una mezcla de óxido y carne podrida. Las paredes estaban húmedas, y su linterna proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. En el área de carga,
encontró algo que lo dejó sin aliento. Un enorme bloque de hielo ocupaba casi toda la bodega. En el centro del bloque había un agujero vacío, como si algo hubiera estado allí y hubiera escapado. Las paredes del barco estaban arañadas, y marcas similares a garras se extendían por el suelo, hasta desaparecer en la oscuridad del pasillo. Julio sintió como el frío del hielo parecía penetrar su piel, y un miedo primordial se apoderó de él. Julio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba profundamente mal en ese lugar. Mientras retrocedía, escuchó un sonido, un golpe sordo proveniente de las sombras. Su linterna parpadeó, y por un momento creyó ver algo moverse rápidamente entre las columnas de cajas. Un sonido gutural, como un gruñido profundo y húmedo, resonó en la bodega. Comenzó a correr, tratando de encontrar la salida. Pero el barco parecía un laberinto, y las paredes metálicas amplificaban cada sonido, haciendo imposible determinar de dónde provenían los ruidos. De repente, escuchó un golpe fuerte, seguido de un sonido de garras raspando el metal. Julio sintió que algo lo estaba siguiendo, algo grande y con una presencia abrumadora. Llegó a la cubierta, jadeando, y se apresuró hacia el bote en el que había venido. Mientras bajaba, un tentáculo negro y viscoso surgió de las profundidades del barco y golpeó el bote, destrozándolo. Julio quedó atrapado, sin posibilidad de escape. El barco comenzó a moverse lentamente hacia la costa, empujado por las corrientes. Julio intentó esconderse, pero el ser lo estaba cazando. Finalmente, encontró refugio en una pequeña sala de comunicaciones. Con manos temblorosas, escribió frenéticamente en un papel todo lo que había visto. Si alguien encuentra esto, tengan cuidado. Algo salió del hielo. No sé qué es, pero no es humano. El barco chocó violentamente contra las rocas de la costa. Julio sintió el impacto y escuchó el crujir del metal. Antes de que pudiera hacer algo más, la puerta de la sala se abrió con un estruendo, y una sombra grotesca se cernió sobre él. Era una amalgama de tentáculos, dientes y ojos, un ser que parecía desafiar toda lógica. Julio gritó mientras el ser lo envolvía. Sus gritos se apagaron, y el silencio regresó al barco. Con el amanecer, los restos del barco quedaron varados cerca del faro. Desde la distancia, parecía vacío, pero algo más se movía entre las rocas, algo que no debería existir. Era una sombra que se arrastraba hacia la isla, hacia el continente. El faro continuó funcionando, su luz iluminando el océano, mientras el horror que había despertado se deslizaba hacia el mundo humano, listo para desatar un caos inimaginable. ¿Te atreves a seguir explorando el misterio? Suscríbete al canal, dale like y comparte esta historia con tus amigos amantes del horror. Así me ayudarás a traer más relatos oscuros y escalofriantes para ti. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno. Gracias por ver. Nos vemos la próxima.